Buenas, mi nombre es Nancy, aunque también podéis llamarme Coli. Y básicamente es el primer vídeo que hago para YouTube, así que estoy un poco nerviosa y emocionada. Básicamente en el vídeo que traigo hoy vamos a ver cómo trabajo en una comisión a tradicional, en concreto de un dibujo original. Y bueno, como estáis viendo aquí, tengo mi pequeña libreta donde suelo apuntar básicamente todas las ideas, en plan súper rápido, de todo lo que tengo en la cabeza, básicamente. Hice unas 3 ideas y al final se decantó por la tercera que estoy mostrando, que tiene una margarita, que es lo único que me pidió, que llevase una flor. Y al final elegí la margarita. Como habéis visto en mi libreta, en los bocetillos, ideas, garabatos que he hecho en él, tengo mucho texto. No sé si voy a explicarlo bien porque no estoy acostumbrada a explicar este tipo de cosas y ya de por sí se me da bastante mal explicar las cosas. Pero cuando tengo una idea en la cabeza, por lo general siempre va acompañado de un texto, de unas palabras, y esas palabras que tengo en la cabeza me ayudan mucho a definir mejor la idea del dibujo. Hay veces que simplemente es una palabra, a veces simplemente es una frase y a veces me sale la vena de escribir mucho y mucho texto, como ha pasado aquí. Y bueno, alguna que otra vez me han dicho que les resulta interesante lo que escribo, así que lo voy a dejar por aquí. Básicamente porque al fin y al cabo es la idea que yo pretendo dar en este dibujo, aunque cada uno tiene su interpretación porque a lo mejor yo tengo esta visión, pero otra persona tiene otra visión del dibujo y le da otro tipo de interpretación. Pero bueno, creo que me resulta un poco interesante el dejarlo por aquí por si a alguien le interesa. He de decir que lo que es escribir se me da bastante mal en el sentido de que no tengo ni idea de escribir, yo no soy escritora y yo suelto lo primero que se me viene a la cabeza, así que no me juzguéis por la forma de expresar las palabras, por favor. Lo mío es dibujar, pero no escribir. Bueno, una vez que he acabado el boceto, comienza mi parte favorita, que es darle el color al dibujo. Y vamos a usar pues todos los rotuladores que estáis viendo aquí, que son rotuladores en base de alcohol. Aunque yo suelo siempre usar técnicas mixtas, es muy raro que siempre use solo rotuladores y ya está. Suelo usar rotuladores, lápices de colores, acuarela, etcétera, etcétera, etcétera. Yo desde siempre he usado los rotuladores en base de alcohol de la marca Copic y las recomiendo muchísimo porque de verdad están muy bien, aunque sí que es cierto que no todo el mundo se lo puede permitir, básicamente porque son muy caros, demasiado. Sí que es cierto que yo tengo unos cuantos, pero son rotuladores que me han costado mucho conseguirlos, he tenido que ahorrar mucho y siempre me los acababa comprando cada X años porque no es algo que me pudiese permitir cada día ni mucho menos. Sí que es cierto que tener unos cuantos no está mal, pero a lo largo de los años han ido apareciendo marcas de rotuladores en base de alcohol que se asemejan mucho a los Copic, como por ejemplo los que estoy usando también aquí, que son los rotuladores de la marca Ohuhu, que tuve la suerte de conseguirlos mediante una colaboración y estoy súper encantada, de verdad, os los recomiendo muchísimo porque además son mucho más baratos que los Copic y te vienen grandes cantidades por un precio razonable. De verdad, yo cuando se me acaben estos tengo pensado comprármelos otra vez porque merecen la pena. Además, aparte de los Ohuhu y los Copic, también uso estos rotuladores que estoy usando aquí. No me preguntéis por la marca porque son esos rotuladores que te encuentras en Amazon por un precio súper barato y suelen venir en grandes cantidades. Te vienen una barbaridad de colores, pero están muy bien respecto a calidad-precio. Y como yo soy un artista pobre como seguramente muchos artistas, no me podía permitir colorear con los Copic como por ejemplo estoy haciendo aquí porque se me acababan gastando súper rápido.
Entonces, cuando voy a colorear, como estáis viendo aquí, el pelo, la piel, puede ser también la ropa, que son grandes cantidades porque son dibujos grandes, uso esos rotuladores. Así no gasto tanto los rotuladores que de verdad me sirven para colorear como tal, porque no sé si habéis dado cuenta, pero esos rotuladores, los que son negros, no tienen punta de pincel, entonces para hacer los degradados no me sirven mucho, pero me sirven bastante para todas esas partes que requieren de mucha tinta. Estoy flipando así cambiando de tema, que es que no sé hablar, o sea, estoy hablando como súper lento y súper con mucho cuidado, porque no sé, me lío mucho hablando de verdad. No sé cómo voy a hacerlo a partir de ahora, que quiero dedicarme a subir vídeos explicando cositas y demás, porque literalmente no sé hablar, o sea, me está costando media vida narrar este vídeo, pero bueno, espero que aún así lo estéis disfrutando y os esté gustando y no me esté explicando fatal. Y bueno, volviendo al vídeo otra vez, como habéis podido ver, también uso lápices de colores, que yo realmente cuando empecé a colorear, empecé con lápices de colores. Y hasta ahora no he vuelto a usarlos porque vi muchos artistas que usaban una marca de unos lápices de colores. Y es la de Prismacolor. Y me los acabé pidiendo. Me dejé un riñón, pero no pasa nada. Estoy súper contenta con la compra porque de verdad son wow. O sea, tienen un rollo como pastel impresionante. Difumina de bien. O sea, el blanco, el color blanco, realmente tiene utilidad, ¿vale? Lo uso muchísimo. Es que, no sé, creo que si veo que este vídeo está guay, en plan que os gusta, el próximo vídeo será experimentando con los lápices de colores de Prismacolor, porque es una locura, de verdad es que tenéis que verlo, lo recomiendo muchísimo. ¿Que os vais a quedar sin riñón? Pues sí, la verdad, pero no pasa nada, es lo que hay, es lo que tiene ser artista. Y bueno, aparte de los lápices de colores y los rotuladores en base de alcohol, pues también uso los watch, que básicamente son las témperas de toda la vida, aunque suelo usar más el watch para brillos, destellos, etcétera, etcétera, y los hago gracias a este frasquito de watch blanco. Creo que se nota un poco que me gustan mucho los detalles en el dibujo, sobre todo con respecto al color, porque le doy muchos colores. Pero es que me encanta cómo se mezclan todos los colores entre sí y creo que por eso me gusta tanto los colores en base de alcohol. Aunque me da rabia porque cuando acabo siempre un dibujo siento que no se llega a ver el color tal y como se ve en la vida real básicamente. Yo siempre escaneo los dibujos porque quiero que se vean de forma digital. Antes solía hacer bastante foto a mis dibujos, pero me daba la sensación de que no se podía contemplar al 100%, que era algo más fotográfico, tipo encuadre, iluminación, etcétera, etcétera, y como que siento que se perdía mucho el color. Mientras que digitalmente pues puedo intentar hacer que se parezca un poco más a la realidad. Pero no siempre me funciona. Por eso tomé la decisión de grabarme dibujando, porque aparte de que me gusta mucho editar, creo que así es donde mejor se ve mis dibujos. O sea, es donde creo que se ve mejor los colores. Y para mí el color es muy importante, porque me he dado cuenta que me he presentado solamente, he dicho, hola, me llamo Nancy, o podéis llamarme Coli, pero no he dicho nada de mí en realidad. O sea, yo como artista no he dicho nada de lo que hago ni nada por el estilo, pero bueno. Para mí el color es importante básicamente porque yo hago vent art. No sé si algunos sabréis lo que es. Yo he estado haciendo mucho tiempo vent art y no sabía que lo estaba haciendo hasta que me lo dijo alguien. Así que bueno, si no sabéis lo que es, yo os lo resumo. Básicamente es el arte del desahogo. Creo que su traducción literal es esa. Creo, no estoy segura. También más adelante puedo hablar en un vídeo sobre el vent art, no sé, como queráis. Pero eso,
El color para mí tiene un significado muy grande y básicamente mis dibujos no serían nada sin el color. Por eso estoy un poco obsesionada con que el color se vea bien y sea lo más fiel posible a lo que se ve en la realidad, porque si no, siento que no estoy transmitiendo lo que realmente quiero transmitir. De hecho, la idea del dibujo me parece más importante que el resultado en sí. Para mí, en mis dibujos, ¿vale? Porque estoy tan centrada en querer transmitir lo que quiero transmitir que, aunque no me guste el resultado, con haber transmitido bien la idea, me basta. Y bueno, ya estamos llegando al final del vídeo, me voy a callar ya, que no quería hablar tanto y al final he hablado mucho, pero porque tampoco quería dejar partes huecas ahí sin hablar ni nada, pero bueno. Finalmente, una vez que lo he terminado, básicamente busco un corcho, como por ejemplo estáis viendo aquí, que es de un marco y me va a servir para proteger el dibujo, porque no me fío de que cualquier empresa de envío me lo vaya a reventar básicamente. Entonces aquí sé que va a ir 100% protegido porque de ninguna manera me lo van a doblar. Y al ser una comisión, pues obviamente es bastante importante que llegue bien, si no todo mi trabajo se va a la ruina. Metemos el dibujo y ya solamente falta preparar unos regalitos que le voy a dar al cliente que me ha pedido la comisión, porque sinceramente me ha hecho muy feliz que me haya pedido un dibujo original, ya que literalmente es lo que yo hago, y que le guste tanto mi arte como para pedirme un dibujo original es algo que me ha hecho muy feliz. Así que he querido darle 2 pegatinas que saqué en una colaboración de 2 dibujos originales míos y espero que le guste mucho, la verdad. Estoy muy feliz con esta comisión. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que lo hayáis disfrutado, que no se haya hecho pesado. Y bueno, espero animarme a subir otro vídeo y también espero que os animéis a comentar, a seguirme por aquí, a seguirme en mis redes y todas esas cositas. Pues nos vemos en otro vídeo.